Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo Jesús, en Yahshua HaMashiach. Muy buenas tardes a ustedes, amigos que nos siguen por medio del WhatsApp, del Messenger, de los diferentes correos electrónicos, a través del Facebook. Ahora estamos en la plataforma YouTube bajo el nombre de Jorge Diosa. Bienvenidos a este su programa Tardes de Reflexión con Cristo. Y oramos que bajo la inspiración del glorioso Espíritu Santo de Yahweh Dios, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, que es el Consolador, el Espíritu de verdad, es el aliento del Cristo de la gloria. Estos mensajes exhorten, estos mensajes consuelen, pero sobre todo edifiquen nuestras vidas. Y bajo el tema Amartiología, la doctrina del pecado. Ahora vamos a la Tanaj, a la Torá, a la Biblia que usted conoce. En Primera de Corintios, el capítulo 10, el versículo 12. Así que el que piensa estar firme, tú piensas estar firme, mire que no caiga. ¿Cuál es tu visión? ¿Tú sabes de dónde has venido? ¿Tú sabes de dónde eres, a quién le perteneces y hacia dónde vas? Alabanzas al Señor, mi alma te alaba. El apóstol Pablo, en Romanos, en el capítulo 2, ojalá usted saque un tiempo y leamos Romanos capítulo 2. Te aseguro, vas a ser muy bendecido. Los ojos de tu entendimiento serán abiertos. Entonces Pablo explica este asunto así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo o cosas peores. Cuando usted se sienta muy enojado o enojada por el pecado de alguien, entonces debiéramos tener mucho cuidado, ya que debemos hablar en contra del pecado, pero debemos hacerlo con espíritu de humildad, con temor, con mucha reverencia. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos si muy cerca de nuestro entorno, posiblemente un hijo, una hija, un yerno o la misma persona que está enojada está ocultando pecados peores. Oiga, pecados peores que los expuestos a la luz de la otra persona. Y se han visto casos de pecados sexuales, donde se paga con dinero, con regalos costosos, donde personas con apariencia de piedad, que gozan de muy buena fama, de buen prestigio, que son personas muy importantes dentro de la familia,
están sumergidos en el pecado de la pornografía, otros en la infidelidad conyugal, otros están metidos en fornicación, realizando orgías, o han sido cómplices de robos bancarios e incluso cómplices de asesinatos. Y ellos se alarman, señalan a otros, descubren el pecado de los de afuera, pero no se miran a sí mismos. Alabanzas al Señor. Tienen una apariencia de inocencia, pero están sumergidos en la mentira, la masturbación, el vicio, el lesbianismo, la homosexualidad, la vanidad excesiva y otros pecados que son bien ocultos, que solamente ellos y Dios conocen. Así que el pecado está presente en jóvenes, en adultos, en ancianos e incluso muchos niños. Ellos ya saben, tienen conciencia y con sus aptitudes y actitudes pecan deliberadamente contra Dios. Pero es muy fácil recoger la piedra, es muy fácil señalar, es muy fácil juzgar. Pero yo te quiero decir algo de todo mi corazón. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Sabe por qué, amado hermano y amigo? Porque no hay ni siquiera uno que se pueda justificar delante de Yahweh Dios. Alabanzas al Señor. Y esto se explica porque a menudo los pecados que vemos con más claridad en otros son los que tienen raíces en nosotros mismos. De tal manera que si nos examinamos con cuidado y con toda honestidad, descubriremos que cometemos el mismo pecado en las más diversas formas socialmente aceptables. Criticamos el pecado del exhibicionismo sexual, pero enviamos por el WhatsApp los videos, por el Messenger, videos de stripteaseros desnudos. Y entonces eso lo celebramos, hacemos una tremenda fiesta argumentando que es algo muy chistoso. Pero somos cómplices del mismo pecado. Así también un chismoso critica a otro chismoso, pero no para de hablar mal de todo el mundo. Y cuando hablan mal de él, entonces se enoja, como si él o ella no fueran también los mismos lenguilargos. Alabanzas al Señor. Cuando la carta de Pablo, el apóstol, se leyó en la iglesia de Roma, atacando el pecado de la idolatría, la homosexualidad, las pasiones desordenadas, la avaricia, la rebeldía de los jóvenes, entonces muchos se sintieron atacados, vituperados y acusados injustamente. Yo quiero hacer una pausa y le quiero pedir disculpas a ustedes, amables oyentes. Los nietos los tenemos en la casa, entonces ellos, normalmente un niño es muy difícil controlarlo, de tal forma que si de pronto en el sonido allá muy atrás ustedes logran escuchar algún grito de los niños, mil disculpas. Alabanzas al Señor. La Biblia dice
en Proverbios 28, el versículo 7. El impío huye sin que nadie lo persiga. Y Pablo vuelve y replica contra ellos y les dice que son inexcusables delante de Dios. Ustedes son tan malos y pecadores como aquellos que juzgan y critican, y que nadie es suficientemente bueno para salvarse a sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque ni por las obras, ni por la ley, absolutamente nadie, ninguna carne, se justifica delante del Señor. No importa si se es homosexual, homicida, fornicario, envidioso, mentiroso, ladrón. No interesa si somos ciudadanos honestos, trabajadores excelentes, católicos o evangélicos, cuadrangulares o enmochilados. Lo que importa y lo realmente importante que usted tiene que saber es que absolutamente todos tenemos que compadecer ante el tribunal de Cristo. Tenemos que dar cuentas a Dios de nosotros mismos. Podemos engañar medio mundo, pero ¿quién podrá engañar a aquel que te hizo a ti y me hizo a mí? Pablo no discute si algunos pecados son peores que otros, porque al fin de cuentas, la salvación es un asunto muy personal. La Biblia, la Torá, nos dice en Ezequiel 18:4, creo que es la cita, corroboren por favor, dice: he aquí, dice el Señor, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, pero dice que el alma que pecare, esa morirá. Luego ahí en el versículo 20 dice que el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre los pecados del Hijo. Y vuelve y nos aclara, amados hermanos, amigos, la salvación es algo muy personal. El alma que pecare, esa morirá. Pero cualquier pecado como se llame, es suficiente para llevarnos a depender de Cristo. Y en cuanto a nuestra salvación y a su Amasía, es el único que nos puede conducir a través del perdón a la vida eterna. No hay otro camino aparte de Cristo, por medio del cual usted y yo seremos libres del pecado y sus consecuencias. Y todos pecamos reiteradamente. Es una palabrita difícil de pronunciar, pero doy gloria a Dios porque Dios es bueno y nos ayuda aún en estas cosas tan sencillas. Diariamente tenemos que arrepentirnos porque pecamos en pensamientos, pecamos en malas palabras, en obra y por omisión. Si usted no lo hace porque es muy orgulloso o porque posiblemente usted se crea mejor que los demás, entonces tú tienes que arrepentirte de no haberte arrepentido. Como cristianos, amados hermanos e hijos de Dios, debemos orar siempre, a fin de que Yahweh Dios nos muestre, nos señale, saque a la luz
nuestros pecados ocultos. Necesitamos, hermanos, de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Es lamentable, pero es más fácil sorprendernos de la paciencia que Dios tiene con otros que humillarnos ante la paciencia que Dios tiene con nosotros. Normalmente nosotros juzgamos el pecado de los demás y nos creemos más santos, más puros, más inmaculados. El otro peca, pero mi pecado es tan solo un error. Romanos capítulo 6, el versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De tal manera, amados hermanos y amigos, nosotros tenemos el libre albedrío, la libre escogencia de decidir a qué amo, a qué Señor queremos seguir y obedecer. Pero nosotros no podemos controlar las consecuencias de nuestra elección. Alabanzas al Señor. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de estos amos va a pagar con su respectivo salario, con su propia moneda. La paga del pecado la da el padre de todo pecado, Satanás, el diablo, que Yahweh Dios reprenda. ¿Sabe una cosa? El salario del pecado, del padre del pecado, de Satanás, su salario es la muerte, la muerte, la muerte espiritual. Eso es todo lo que se puede esperar de tener una vida sin temor de Dios. Una vida sin la presencia de nuestro Señor Jesucristo como Señor, como Salvador. Pero la paga de Cristo es salud, paz, amor, gozo, fe, caridad, templanza, perdón y vida eterna. Cristo, amados hermanos, amigos, nos da nueva vida que empieza aquí en la tierra y continuará en el paraíso eterno. Yo quiero hacerte una pregunta y ojalá tú seas muy sincero. ¿A qué amo tú quieres seguir? La vida eterna es un regalo de nuestro Dios. De tal manera que si es un obsequio, si es un regalo, no podemos pagar por él. Sería mucha ingratitud recibir un regalo y ofrecer pagarlo. El que recibe un regalo no puede comprarlo porque es gratis. Lo correcto cuando se recibe un regalo es aceptarlo con corazón agradecido. Nuestra salvación es un regalo inmerecido de parte de nuestro Señor Jesucristo. No es algo que merezcamos por nosotros mismos. Él, Yahshua HaMashiach, nos salvó, nos rescató, nos dio una nueva esperanza, nos dio nueva vida por su misericordia, no por lo que hayamos hecho. En Efesios capítulo 2, el versículo 8 nos recuerda que por gracia somos salvos por medio de la fe.
por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mi alma te alaba. Alabanzas al Señor. En todo tiempo que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él hizo milagros, sanó a los enfermos, echó fuera a los demonios, controló el clima, el mar, resucitó muertos. Y aún la Biblia no relata todos sus prodigios y sus maravillas. Alabanzas al Señor. Nuestro Señor Jesucristo y Yahshua HaMashiach, durante todo su ministerio, llamó al arrepentimiento a todo el pueblo de Israel y enseñó acerca de las consecuencias fatales, catastróficas y eternas del pecado. Y mucha gente que escuchaba su doctrina le seguía. Es más, se llenaban de temor y abandonaban su práctica pecaminosa. A tal punto, amados hermanos, la misericordia, la paciencia de nuestro Dios, que en los tiempos antiguos el Espíritu de Dios habló por medio del profeta Isaías. Y esto fue lo que él habló como consecuencia de los pecados de la nación de Israel, de la nación de Judá. Esta sociedad sufría grandes trastornos. Estaba bajo el reinado del rey Acaz y Manasés. El pueblo se volvió tras la idolatría. Llegó a un punto de tanta bajeza. La maldad llegó a un extremo pero tan impresionante que se llegó a sacrificar a los niños, a los dioses, a los Baales, al dios Moloch. El estado de maldad y pecado era lamentable. Y entonces el profeta Isaías habla como si fuese la boca de Dios. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Si quisiereis y oyereis comer el bien de la tierra, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Yahweh lo ha dicho. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque, amados hermanos y amigos que nos oyen en estas tardes de reflexión con Cristo, ¿sabe qué pasa? Que la paga, el salario del pecado es muerte. Y usted entonces podrá decir, pastor, pero hay mucha gente que son pecadores y usted los mira prosperar y siguen vivos. Lo que usted debe tener en cuenta antes de juzgar este asunto
de esta forma tan liberal son dos cosas. Vea, primero, se produce la muerte espiritual. Usted los puede ver vivos, pero espiritualmente son sepulcros, están muertos en vida. Primero se produce la muerte espiritual, pues el pecado crea un muro de separación entre Dios y el hombre. La Biblia nos recuerda en Juan 9:31 que Dios no oye a los pecadores. Dios no escucha la oración del pecador, pero si hay algún entendido, que se vuelva, que se torne con frutos dignos de arrepentimiento y haga la voluntad de Yahweh Dios. Un pecador arrepentido, a este sí escucha. Alabanzas al Señor. Dios no oye a los pecadores. Satanás usa el pecado para poseer con demonios de inmundicia, concupiscencia, lascivia, avaricia, idolatría, fornicación, demonios de adulterio. El pecado lleva al hombre a la muerte espiritual, quitando el temor de Dios. Mi alma te alaba. Por eso todas esas barbaridades, crímenes, violaciones, asesinatos en nuestra nación Colombia. Mi alma te alaba. Hay sentencia de muerte en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento para el practicante del pecado. En Ezequiel, el capítulo 18, el versículo 4, dice: he aquí todas las almas, dice el Señor, como el alma del Padre, el alma del Hijo, es mía, pero el alma que pecare, esa morirá. Desde el huerto de Edén, la muerte fue y es la paga del pecado. Cuando el pecador persiste en su pecado y hace caso omiso a la exhortación, al llamado al arrepentimiento, no solo se muere espiritualmente, sino que cuando muere físicamente experimentará la separación total del Creador, porque eso es la muerte, separación de Dios, y su alma irá directamente a una muerte eterna. Primero en el infierno y luego en el lago de fuego y azufre, la Gehenna, donde será atormentado, condenado por la eternidad. Entiéndalo, carísimo amigo. No persistas en vivir a espaldas del propósito de Yahweh Dios. Busca la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Te aseguro que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es salvación y vida eterna. Escucha esto que te voy a decir. Por casi 2019 años, Yahshua, Jesús el Cristo, ha estado llamando a los hombres por medio de su palabra, por medio de sus pregoneros, de sus ministros, a la conversión, a un cambio de mente, a un cambio de dirección, a un cambio de comportamiento, de forma de vivir. Dios, te aseguro, no quiere la muerte del pecador, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que nadie se pierda,
pero que todos procedan al arrepentimiento para salvación y vida eterna. Jesús, amigo, alabanzas al Señor. Y Yeshua Hamashiach, Jesucristo, hermano querido, que has vuelto las espaldas al propósito de Dios, que has apostatado de la fe, hoy te anima a ti. Me anima inclusive a mí. Y nos dice que si alguno está en Cristo, porque estar en Cristo es vivir y comportarse sin mancha, sin pecado, sin arruga en medio de este mundo que está lleno de perversidad, de pecado y maldad. Estar en Cristo es tener la mente de Cristo. Es permitir que Él crezca y se levante en ti, se levante en mí, pero que tú y yo menguemos. Cede ya y deja a Cristo gobernarte. Eso es ser una nueva creación. Dejar lo pasado atrás, al hombre viejo que está sin Cristo. Tenemos que despojarnos del chismoso, del envidioso, del fornicario, del avaro, del adúltero, del idólatra. Tenemos que desnudarnos del incrédulo, del blasfemo, del maldiciente, y permitir que el nuevo hombre, Cristo, la esperanza de gloria, y permitir que el nuevo hombre creado según Yahweh Dios en la verdad, la justicia, el amor, la misericordia, el perdón y la piedad se manifieste en novedad de vida. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Jesús de Nazaret puede cambiar tu vida. Y Yeshua Hamashiach, Jesucristo te puede liberar de tu adicción al pecado. Y Yeshua Hamashiach quiere renovar tu mente, y Yeshua quiere sanar tus heridas. Mientras aún estaba aquí en la tierra, Jesucristo dijo la señal del Hijo del Hombre. Jesús, como Rey de Reyes y Señor de Señores, aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas y naciones de la tierra, y entonces verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gloria. Y entonces separará a los suyos de los que no son suyos. Porque habemos hijos de Dios y también hay hijos del diablo. ¿Quién es tu padre? Satanás es padre de pecado y de mentira. Y todos los que practican el pecado y rehúsan creer en Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas son hijos del diablo. Y la paga del pecado es la muerte. Pero hoy te tengo excelentes noticias. ¿A cuántos de ustedes, amados hermanos, oyentes de este programa Tarde de Reflexión con Cristo, les interesa, les encanta, les gusta escuchar buenas noticias? Jesucristo dijo: al que viene a mí no le rechazo, pero con una condición, o en una condición, digámoslo más bien, que vengas
lleno de humildad. Al que viene a Yahshua Hamashiach humillado, arrepentido, con un corazón contrito, humillado, el Señor nunca, nunca, nunca despreciará. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, porque Jesús, el Cristo de la gloria, vino a buscar, vino a salvar lo que se había perdido. Si tú estás perdido en vicios, tú que me estás escuchando, amigo, que nunca has aceptado a Jesucristo como el Señor, el Salvador, el dueño de tu existencia, tú que has menospreciado el amor de la verdad, si tú estás perdido en alcohol, marihuana, cocaína, popper, bazooka, morfina, si tú estás perdido en la fornicación, el homosexualismo, tú que me estás escuchando, mujer, estás con problemas de lesbianismo, eres una adúltera, practicas la brujería, la adivinación, el ocultismo, el espiritismo. Tú, joven que me estás escuchando en estas tardes de reflexión con Cristo, si estás practicando el sicariato, si eres un narcotraficante, si estás en negocios ilícitos, Jesucristo hoy te quiere rescatar. Él te puede perdonar. Jesús, el Cristo de la gloria, el Rey de reyes y Señor de señores, hoy tiene una gran oportunidad de salvación, de sanidad, de perdón de pecados. Él te quiere dar bendición y vida eterna. Pero el pecado retiene las bendiciones de Yahweh Dios. El pecado quita de ti la autoridad espiritual. El pecado te hace miserable y te aparta de la presencia de tu Creador. No importa lo que hayas hecho. Jesucristo, alabanzas al Señor, todavía está en su trono. Su favor, su perdón, alabanzas al Señor, duran toda la vida. Y Él dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Yahweh Dios es salvación, perdón de pecados y vida eterna. Tu amigo, servidor, prisionero de Yahshua Hamashiach, pastor y evangelista, por la gracia de Yahweh Dios, Jorge de Cristo. Y recuerden, amados hermanos y amigos, a Jesucristo, a Yahshua Hamashiach, sea toda la gloria. El fin, te aseguro, se acerca. Yahshua Hamashiach, Jesucristo, viene ya. Amén, amén y amén.